Bueno, muchísimas gracias. Vero, en un ratito volvemos contigo allí al móvil. Nosotros aquí dándole la bienvenida y los buenos días a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y disculpe porque se ha ido prolongando este espacio porque, bueno, hubo complicaciones y no pude venir cuando ustedes me habían invitado. Porque además anda con dificultades allí, pero trabajando. O sea, me imagino que los médicos no deben estar muy contentos, No, porque normalmente con ese tipo de problemas lo que piden es reposo y reposo, pero no es lo que estamos haciendo. Soy una niña rebelde, digamos. Bueno. Es correcto, sí, me mandaron reposo, pero bueno, no estamos cumpliendo mucho. Bueno, voy a ir directo al grano. Vio que estamos en una etapa de análisis del presupuesto, un presupuesto que hoy mirábamos diferentes visiones. Teníamos por un lado a Vergara hablando de recortes. Hay que decir que la oposición ha basado prácticamente su argumentación en la palabra recortes, quita, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado hay una visión diferente desde el lado del gobierno defendiendo la racionalidad, en todo caso, del presupuesto. En cuanto a los programas que tienen que ver con su cartera, le hago la pregunta directa. ¿Hay recortes en este presupuesto para su ministerio? Bueno, nosotros no somos ajenos a la resolución que implantó la torre ejecutiva, la presidencia, que es el decreto 90/2020, digo, o sea, nosotros entramos en esto, pero digo, a mí me causa gracias cuando quieren explicar cuando tuvieron tantos años viento a favor y no se hizo, y ahora tenemos una realidad totalmente distinta. Apenas asumimos al gobierno, a los 13 días nos cae esta pandemia que obviamente no habíamos pensado. Entonces, digo, tenemos que adecuarnos a esa realidad y obviamente ha habido recortes, pero digo, lo importante es que con este presupuesto crear lo que vamos a hacer en este quinquenio. Y estoy convencida que vamos a hacer un buen quinquenio, digo, y que vamos a superar lo que se hizo en años anteriores. Digo, ya hoy me está, a pesar de esa restricción, de esa manta corta que tenemos en el ministerio, digo, ya estamos cumpliendo inclusive por números superiores al 2019. Caso concreto, en este mismo periodo, en el año 2019, en Juntos, que es uno de los programas que tiene el ministerio, se había realizado 197 soluciones habitacionales. Hoy, en ese mismo periodo, ya van 220, es decir, aspiramos a 240, 245 soluciones habitacionales. Por lo tanto, a pesar del recorte, a pesar de la pandemia, a pesar de las medidas tomadas por el Ministerio para favorecer a las personas que están vinculadas al Ministerio, digo, ya estamos trabajando en un número superior al 2019. Y eso creo que es lo que importa. La discusión se centró mucho en la Cámara de Diputados, en el programa de mejoramiento barrial, el realojo de asentamiento, como la gente lo puede llegar a entender un poco mejor fuera del nombre del programa en sí. De hecho, se habló mucho digamos, de una puja o una tensión que se dio entre Cabildo Abierto y el Poder Ejecutivo y el presidente de la República concretamente, para poder mantener ese programa dentro de los estamentos del Ministerio de Vivienda y que no pasara a presidencia. ¿Por qué querían mantenerlo? Yo no diría una puja. Bueno, hay una tensión, se generó. Digo, Presidencia entiende que el plan de mejoramiento barrial tiene que estar bajo la órbita de Presidencia. Nosotros como Ministerio entendemos que tiene que estar dentro del Ministerio, como ha estado estos últimos años, porque tiene su experiencia, su forma de trabajar. Digo, y no diría que fue solo Cabildo Abierto. Digo, la prueba está que una vez ingresado, tú sabes que una ley una vez ingresada en el Parlamento cobra vida propia. Sí, comienza a tener variación. Y entra de una forma y sale de otra. Sí. Y digo, si bien Cabildo fue uno de los partidos que no apoyó la salida del PMB del ministerio, digo, lo apoyó también el Partido Colorado, el Frente Amplio, el PERI, digo, realmente digo, fue todos esos partidos que entendían, como entiendo yo, de que tenía que estar en el ministerio. Digo, yo en el momento que se planteó, fui a hablar con el señor presidente y con el director de la OPP y manifesté cuál era mi pensamiento, mi sentir. Después eso cobró vida Había propia. una argumentación por parte de OPP, creo que Falero en algún momento públicamente lo dijo en alguna entrevista, que desde la órbita o la égida de la Presidencia de la República y de la OPP, por ejemplo,
podían ejecutarse más rápido o instrumentarse más rápido o eliminarse, sortearse determinados trámites burocráticos que muchas veces se dan por la vía de los ministerios. Mira, yo eso lo diría con el programa que se ha creado en el ministerio, que es el programa El Entre Todos. ¿Qué es el Entre Todos? Poner un punto focal, un objeto en una situación concreta, y allí aterrizar el ministerio. ¿Cómo aterrizar? Con todos los programas que tiene el ministerio. Son muy amplios. Está el PMB, el plan de relocalización, el Juntos, que hablábamos hoy, las cooperativas, todos los programas que es muy amplio del ministerio. Pero también un trabajo transversal, donde obviamente tiene que haber un trabajo interinstitucional, interministerial, donde tiene que estar... El MIDES, por supuesto, tiene que estar ahí presente, pero puede ser el Ministerio de Interior, el de Defensa, el de Ambiente, el de Salud, el ministerio que sea para eso. Obviamente le tenemos que dar luz, le tenemos que dar agua, saneamiento, entonces UTE y OCE tienen que estar trabajando ahí. Y obviamente las intendencias y las alcaldías tienen un rol importante. Yo creo que esa es la forma que tenemos que encarar, por ejemplo, un asentamiento. Todos juntos, toda esa mirada grupal para buscar la solución. Esa es la forma que podemos detener el avance tan grande que ha tenido en estos últimos años los asentamientos. ¿Cuántos asentamientos hay? Se calcula alrededor de 600 y 650 asentamientos, que lamentablemente avanzan a una velocidad tan alta, tan rápida, que el Estado responde a una velocidad más lenta. Si nosotros queremos equiparar esas velocidades y tratar de frenar o inclusive de superar, creo que es el entre todo con que podemos solucionarlo. ¿Cuánto han crecido en los últimos años? Ah, sí, ha crecido. Porque además, digo, fíjate que en enero nomás se creó un nuevo asentamiento acá en Montevideo que durante la feria judicial llegó casi a 600 personas. Digo, son ¿Es otra vez de ocupaciones de tierra? ¿Usted habla que lo de Santa Catarina? Exacto. Exacto. Digo, donde Montevideo, obviamente, por el número de habitantes, tiene el primer lugar. Segundo lo sigue Canelones, en asentamiento. Y el tercero, un departamento que conozco mucho, que es, si me permitís, la República de Artigas. Lamentable, pero es lamentable recorrer. Cuando tú recorres esos asentamientos, realmente ves situaciones que te erizan la piel, que te hieren los ojos y me... No estoy con eso. Digo, Y la pregunta que voy a es esta. ¿Es pensable que se pueda dar respuesta en estos 5 años para solucionar ya no la situación de esos más de 600 asentamientos que dice usted, sino que los asentamientos crezcan más rápido que la respuesta pueda dar el Estado? Mira, decir asentamiento cero sería totalmente utópico. Es imposible. Si nosotros... Eso lo dijo el presidente. ¿Asentamiento cero? Sí. ¿En este periodo? No, no, bueno, en el anterior. En el anterior. Pero, digo, yo creo que para poder detener o frenar el avance de los asentamientos es a través del entre todo, que yo te explicaba. Pero si seguimos como venimos hasta ahora, ¿qué podremos solucionar en este quinquenio? 2 o 3 asentamientos, cuando crecieron 12 o 13. Por eso digo, es este programa, el entre todo, que todos juntos, con el recurso que todos podemos aportar cada uno para crear y afrontar ese avance. Es la única forma que yo veo. Y para eso estamos trabajando desde el Ministerio. Ministra, hace pocos días atrás estuvimos aquí dialogando con el representante de FUCBAN. Él nos hablaba de una propuesta que creo que se llevó adelante ahora a fines de septiembre, el lanzamiento de la propuesta de generar un mayor ingreso para el Fondo Nacional de Vivienda, haciendo mucho hincapié en la aclaración que nos decía acá en Arriba Gente de que no hablaba de ese Fondo Nacional de Vivienda como solución habitacional exclusivamente para las cooperativas. No era que fuera para las cooperativas, sino que era, en definitiva, para tratar de mitigar lo que él consideraba era alrededor de un 10 o un 14% menos en la ley de presupuesto, un recorte que iba a andar en ese orden del 10 o el 14%. Confieso que no sé específicamente cuál era la cuenta que sacaba con respecto a esto, pero sí hablaba de una suerte de aumento en el impuesto al patrimonio con el que se lograría algo así como 160 millones de dólares de recaudación para el Fondo Nacional de Vivienda. Yo en ese momento le pregunté si habían tenido un contacto, si habían tenido una reunión, si habían hablado con el Ministerio de Vivienda para saber
¿Cómo recibía esta propuesta de FUCBAM? Ahora que la tengo, es inmejorable la oportunidad para saber si ha tenido acceso a conocer el fundamento y, bueno, y si lo ve con buenos ojos, o esto es algo que, bueno, como incluye allí un aumento en un impuesto, nada más y nada menos que es el impuesto al patrimonio, si es algo que en realidad es más resorte de Economía o de OPP que del propio Ministerio. Correcto, Humberto. Hemos tenido muchas reuniones con FUCBAM y con distintos gremios de la construcción, operadores. Hemos sido realmente un ministerio de diálogo. Yo en el momento de asumir el ministerio dije que el ministerio iba a ser de puertas abiertas y lo estoy tratando de cumplir. Puertas que son de vaivén, o sea, vienen y voy. Y invito también a la gente que está con problemas, las cooperativas, que no manden sus cartas, vayan al ministerio, que van a ser recibidos. Y es totalmente distinto hablar mirándonos a los ojos y viendo el problema que a través de una carta. Así que eso aprovecho esta oportunidad que tú me brindas para transmitir. Con FUCBAM, ya te digo, hemos mantenido contacto, no específicamente sobre este tema. Yo con respecto a crear un nuevo impuesto, yo creo que la población en general en Uruguay ya no acepta más nuevos impuestos. Digo, la carga impositiva es muy, muy grande, pero sí estamos, ya te digo, poniendo mucho pienso, mucha imaginación para tratar que con el presupuesto que tenemos, de tratar de cubrir todas las áreas, y es por eso que desde el Ministerio siguen figurando todos los programas que hay. La cooperativa existe y va a seguir, porque yo he reiterado una y otra vez que yo no vengo a fundar un ministerio. El ministerio está fundado hace 30 años. Tuve el placer de realizar un festejo por los 30 años de fundado. Digo, y lo que estaba funcionando bien va a seguir funcionando bien. Y lo que se pueda mejorar se va a mejorar, como en el caso de Juntos que yo te comentaba, que ya estamos en el mismo periodo con más soluciones habitacionales. Y obviamente queremos poner nuestra impronta, que es el entre todos. Pero también estamos creando, dentro de ese entre todo, un fideicomiso, justamente para cubrir otra área de la población que no estaba respaldada o protegida, que es aquel sector bajo, medio bajo, que es aquella persona típica que puede pagar un alquiler, que está en condiciones por los ingresos del núcleo familiar de pagar un alquiler, pero que les hace imposible ahorrar para hacer esa entrega inicial de capital. Y es por eso que hemos creado estos fideicomisos que va a trabajar el Ministerio con los privados en la construcción de propiedades con una opción de alquiler con opción a compra. Eso me parece bien interesante, porque nos va a permitir que a los 5 años opte la persona por seguir alquilando o por pasar a ser compradora. Y esos 5 años nos va a permitir hacer un estudio de su conducta como buena pagadora, digamos, y a su vez le va a servir para su ingreso, para su aporte, para su capital. Y después mantener por 20 o 25 años pagando, ahora no su alquiler, sino esa cuota para tener algo tan preciado como es el techo propio. Me viene bien esto para preguntarle algo, porque hace algunos años atrás, durante el gobierno del Frente Amplio, se generó un régimen de promoción de inversiones en el sector privado para la construcción con exoneraciones impositivas, con la lógica de que eso hiciera bajar los precios de mercado para que personas que no accedían a la compra de vivienda pudieran hacerlo. La verdad lo digo yo, no es una opinión, fue un fracaso, porque en definitiva fue negocio para los desarrolladores, pero eso no se tradujo en beneficios para la gente que compraba, porque los precios no bajaron. ¿Qué van a hacer con respecto a eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, pues yo lo digo yo sin problemas, ¿eh? ¿Cuál fue el problema? Que el metro cuadrado superó ampliamente. No puede ser que una vivienda social esté en 130.000, 170.000 dólares. Es una locura. O sea, es un negocio para el privado, para el desarrollador. Pero para la gente que tiene que comprar, no, es carísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo he dicho que para ser realmente social no puede superar los $1.000 el metro cuadrado. Por eso, ¿Cómo logro eso? Ahí va mi pregunta. ¿Qué van a hacer para solucionar eso? Queda grabado esto, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes, puedo ir al archivo. A ver. No, nosotros estamos, ya te digo, tratando de que el metro cuadrado, entiendo, no puede superar a $1.000 el metro cuadrado. Y a su vez, digo, hemos estado, desde que asumimos en el ministerio, tratado de ayornar el DAT. ¿Qué es el DAT? El documento de aptitud técnica. Tú sabes que yo para poder construir, yo ministerio, ¿no? Para poder construir tengo que tener el DAT. Por eso digo, no puede ser que hoy día para otorgar a un sistema constructivo alternativo puedo demorar de 1 año y medio, 2, con viento a favor,
hasta 8 años, tengo caso en el Ministerio, hasta 8 años que todavía no tienen el DAT. Cuando, por ejemplo, un arquitecto puede estudiar en Argentina, en Chile, en Canadá, en Japón, viene a Uruguay, revalida el título y es arquitecto en el Uruguay, porque un sistema que está aprobado, que está a través de sus laboratorios, inclusive muchos de ellos respaldado por el propio estado de origen, ¿por qué no puede venir al Uruguay y revalidar, digamos, ese producto con algunos requisitos que vamos a tener? Yo creo que ahí vamos a conseguir reducir el valor del metro cuadrado, pero ojo, sin perder la calidad de la vivienda. Para mí eso es importante, necesitamos entregar viviendas dignas. Y ahí creo que está la clave. Otra de las cosas que estamos abiertas es a la construcción en madera. Yo sé que en madera nosotros tenemos un gran... El uruguayo no está acostumbrado. No está acostumbrado y tenemos aquello, perdóname la explicación, pero creo que es bien sintética, el cuento de los 3 chanchitos. Sí. El uruguayo quiere el ladrillo, quiere el cemento. Sí. Digo, pero hoy por hoy tenemos construcciones en madera de alta calidad. Y no tenemos que ir a Estados Unidos, a Canadá. Digo, acá en la región, Bariloche, Chile, el Río Grande do Sul, en Gramado y Canela, que son realmente casas de buena calidad, con aislamiento, con acústica, a esa madera a punto. Nosotros tenemos hectáreas en el Uruguay plantadas de eucaliptus, de pino, y hoy por hoy estamos entregando toda esa madera directamente al puerto. Yo estuve en una reunión en una empresa en Tacuarembó que me decía que el 95% de lo producido viajaba directamente al puerto de Montevideo y de ahí al mundo. Y probablemente después vuelvan con algún valor agregado. ¿Por qué nosotros no podemos dar ese valor agregado? Y ahí creo que estaríamos en esa construcción en madera cumpliendo 3 roles. Una, el objetivo principal del Ministerio, que es construir vivienda. 2, ser amigable, porque tú sabes que hasta el 27 de agosto el Ministerio era también de Medio Ambiente. Entonces, ser amigable con el ambiente, porque la madera, 1 metro cúbico de madera comparado con 1 metro cúbico de hormigón, estamos captando 1 tonelada de CO2 del medio ambiente. Digo, también somos amigables. ¿Y por qué no también esa nueva creación de fuente de trabajo, de mano de obra? Porque obviamente el personal se va a tener que ayornar a esa nueva... ¿Qué tanto más barato sería la madera? Y es más barato, pero además, digo, estamos produciendo toda esta gama que yo te estoy diciendo, de trabajo, de... Claro, agregándole valor agregado. Y es sistemáticamente. Ministra, ya reitero, de buena calidad, porque la gente lamentable... Disculpa que te interrumpa, me Humberto, parece bien. Pero de buena calidad, porque la gente, cuando hablamos de casa de madera, se imagina otra cosa y no es eso, digo. Sí, creo que tenemos muy en la cabeza las prefabricadas que en alguna época, estoy hablando de décadas atrás, comenzaron a llegar desde Brasil y tenemos un concepto de una construcción endeble, de una construcción inclusive que no es ni siquiera duradera. Ministra, la saco totalmente de ese tema y le pregunto por algo que a todos nos generó sorpresa. Fue hace algunos días atrás un informe del diario El País que hablaba sobre errores de cálculo en el tema de UPM que tenía que ver con que había que hacer mayor cantidad de expropiaciones. No sé a quién correspondió la responsabilidad del error de cálculo, pero lo cierto es que por allí aparecía como una cantidad de territorio más para la construcción del tren, etcétera, etcétera. ¿De alguna manera esto toca la parte de ordenamiento territorial de su ministerio o va por otros carriles? ¿Supo de la noticia? ¿La sorprendió? Porque, a ver, hablamos de un impacto importante desde el punto de vista de lo que... Sí, se proyectaban 200 y pico expropiaciones y fueron en definitiva, o se necesitan en definitiva claro, más de 1.200 o 1.000... Claro, para que la gente lo tenga claro, estamos hablando de una vía que tiene que pasar por determinados territorios en donde ahora hay casas. Bueno, ahí realmente estamos demostrando con no sé si decir el término desprolijidad, pero sí la poca seriedad con que se tomó anteriormente el estudio de esa materia, ¿no? Porque, digo, realmente hay un error de cálculo que ha venido desde el gobierno anterior, digo, no es de ahora, y realmente, digo, hay que enfocar. Nosotros, con respecto al Ministerio de Vivienda, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí, que aquellas viviendas que hay que relocalizar por el nuevo trazado de la vía, nosotros tenemos que construir esas viviendas o repararlas. Digo, pero evidentemente, digo, ha habido un error de cálculo, pero reitero, eso viene del gobierno anterior. Bien, y en este que hay caso... que asumirlo igual, obviamente, porque la responsabilidad también es del Estado. Claro, pero en este caso va a implicar en su momento para el Ministerio la responsabilidad de una relocalización mayor y de una construcción mayor. Es eso de lo que estamos hablando. Exceso. ¿Y eso tiene ya un cálculo del costo que puede llegar a significar o hay que ir viéndolo en la medida que se
se vuelvan a hacer las cuentas como es debido. Y bueno, estamos en este momento justamente, digo, estas noticias han salido recientemente, estamos haciendo el trabajo pertinente desde Torre Ejecutiva y desde nuestra Dirección de Ordenamiento Territorial, con enlace con el Ministerio de Transporte, que también tiene muchísimo que ver. Claro, y ya la llevo al otro tema, que es el tema del medio ambiente. ¿Cómo se viene articulando, que eso uno no tiene idea a nivel institucional, de qué forma se realiza al existir ahora la creación de un nuevo ministerio específicamente para el tema del medio ambiente, cómo se viene articulando el hecho de que bueno, que ya no pertenezca más al Ministerio de Vivienda? Mira, desde que asumimos sabíamos de la realidad de que era prácticamente un hecho que ese ministerio se creaba, digo, porque estaba como creación en la Ley de Urgente Consideración y lo tomamos así. Nosotros no quisimos ser un divorcio, una separación, sino que fuimos creando ese ministerio desde el propio Ministerio de Vivienda. Ya se pasaron todas las direcciones de medio ambiente, la dirección de agua y la dirección de cambio climático. Y ahora estamos en los ajustes de, bueno, algún personal más, algún funcionario más de la DGS, la Dirección General de Secretaría, para completar ese nuevo ministerio que es a partir del 1 de marzo, sí, definitivamente queda separado del ministerio. Bien. Antes de despedirla, quiero recapitular rápidamente, porque me pasa la producción, la cantidad de preguntas que han llegado que muchas se repiten. Y apelo al poder de síntesis rápido. Me preguntan, ¿qué pasa con el 2% que pagan las cooperativas? Hemos tenido con Fugman una conversación al respecto. Yo pienso que estoy abierta al diálogo y entiendo que hay que llegar a un acuerdo. Quizás no el 2, pero quizás algún punto más, pero hay que llegar a un acuerdo. Bien, me preguntan, ¿planes de vivienda para profesionales independientes o madres solas, por ejemplo, que pagando alquiler no tienen capacidad de ahorro? Usted mencionaba algo. El fideicomiso va a dar un paso muy importante para llegar a ese público. ¿Por qué se dejó de descontar el 10% de las cuotas de la ANB por COVID? No, hasta el mes pasado, nosotros desde el Ministerio hemos hecho una serie de apoyo a las personas que estaban bajo ese régimen, como no cobro de multa, no cobro de recargo, un 10% más del 10% que por sí se hace para buen cobrador. Y justamente en el día de ayer tuvimos una reunión con el director de la ANB, de la Agencia Nacional de Vivienda, en la cual, si bien era hasta este mes, vamos a mantener igual una flexibilización en esos temas. Bien. Pero se ha mantenido hasta ahora. Me preguntaban también por viviendas para hombres y mujeres solos que no tengan menores a cargo, pero más o menos va englobado. Va englobado. Lo que acaba de decir. Va englobado. Se va a estudiar obviamente cada caso. Ese fideicomiso también va a tener un subsidio, que vamos a cambiar el término para no confundir con el subsidio que da la DINAVI, la Dirección Nacional de Vivienda, para que la cuota de alquiler no supere los 12, 15 mil pesos. Bueno, ministra, muchísimas gracias. Ha sido más que amable regalándonos todos estos minutos y muchas gracias a toda la gente que realmente se enganchó mucho con el tema y que tenía muchas preguntas que hemos intentado con Danilo trasladarle. Muy amable. Les agradezco a Humberto, Danilo, por la invitación y bueno, siempre a las órdenes y como te dije, el Ministerio es de puertas abiertas. Así que bueno, bienvenidos algún día por allá por el Ministerio. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí hemos estado en la mañana de Arriba Gente dialogando con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira.